Como ya se la saben, si lo que quieres es descargarte la tarea, el enlace está en la descripción de este video. Pero si lo que quieres es escuchar las estupideces que tengo que decir sobre este tema, pues comencemos. Formas de adquirir la propiedad. Existen varios criterios para clasificar las formas de adquirir la propiedad. Están los que consideran los establecidos por el derecho civil y los que provienen del derecho natural, o los que consideran los actos de atribución formal y los actos de apropiación posesoria. En este caso, yo he optado por seguir un criterio de corte bizantino, el cual clasifica los modos de adquirir la propiedad en originarios y derivativos. Es originaria la adquisición donde no hay un dueño anterior de la cosa que se pretende apropiar. Es derivativa cuando la cosa sí tiene un dueño el cual nos transfiere la propiedad. Los modos originarios de la adquisición de propiedad eran la ocupación, la accesión, la especificación, la confusión, la comixtión, la adjudicación y la usucapión, pero la usucapión es tan extensa que la dejaremos para otra ocasión junto a la praescriptio longi temporis. La ocupación es la adquisición de la propiedad por la sola toma de posesión, a lo que se denominaba animo domini, o sea, con la intención o el ánimo de tener dominio de la cosa, y dicha cosa debía carecer de dueño, la cual era denominada res nullius. Recordemos que res significa cosa, y nullius, según yo, vendría de la palabra nullus, que significa ninguno. Por lo tanto, supongo que res nullius lo tendríamos que entender como la cosa de ninguno o cosa de nadie. Pero esto es mera especulación. Continuando, también teníamos las cosas que fueron abandonadas por sus dueños, a las cuales se les llamaba res derelictae. En este caso, al momento que el dueño se ha desprendido de ellas, también ha renunciado al dominio sobre las mismas, por lo que otro puede adquirirlas por ocupación. Creo que este sería el modo de adquisición por el que Homero y Bart se harían dueños cuando salen a robar basura. Parece que la mamá de Milhouse por fin tiró su frazada. Pagará bien para recuperarla. En especial cuando se le envíe pedazo por pedazo. Pero mejor veamos lo que los romanos consideraban como res nullius. Eran consideradas como res nullius los animales salvajes. Aquí pertenecía el producto de la caza y la pesca, pues todo esto no pertenece a nadie, así que el primero que llega puede apropiárselo, sin importar que se cazara en terreno propio o en terreno ajeno, pues los animales son res nullius. Lo único que podía hacer el dueño del fundo era prohibir el acceso, pero ¿en qué momento el cazador se volvía dueño de su presa? Pues, según Trevasio, desde que el animal recibía una herida tal que se le pudiera tomar para apoderarse de él. También si el cazador perseguía por largo tiempo a su presa, y si algún tercero se apropiaba del animal, cometía un robo, pero el animal volvía a ser res nullius cuando dejaba de ser perseguido, aunque la mayor parte de los jurisconsultos aplicaban de una manera estricta los principios de la ocupación, sosteniendo que el cazador no era propietario hasta tener al animal en sus manos. Esta solución fue confirmada por Justiniano al mencionar que el animal salvaje capturado vivo se volvía nullius al recobrar su libertad, las cosas pertenecientes al enemigo en el momento de iniciarse la guerra, o todo lo perteneciente a los pueblos con los cuales Roma estaba en guerra regular, o lo perteneciente a los bárbaros. Los romanos podían, por ocupación, apoderarse tanto de los bienes como de las personas. Los territorios conquistados se hacían cosa pública, mientras que las cosas muebles y los prisioneros hechos por el ejército no siempre pertenecían al primer ocupante. Una parte se distribuía entre los soldados y el resto se vendía en beneficio del tesoro. Las piedras preciosas, las perlas y el coral encontrados en el mar o en sus orillas, la tierra deshabitada o la isla que se formara en el mar y que todavía no perteneciera a nadie. Los tesoros, entendiendo por tesoro la suma de dinero o de los objetos valiosos que han sido escondidos por tanto tiempo que nadie sabe quién era su dueño. El tesoro no se consideraba como un fruto de la finca, ni parte del fundo, era considerado una res nullius. Por eso la propiedad correspondía a quien lo encuentre y ejerza sobre él un derecho de ocupación. Pero si el descubrimiento se hacía en terreno ajeno, el emperador Adriano decidió que la mitad del tesoro correspondía al propietario del terreno o al fisco, según que el terreno fuera público o privado, y la otra mitad
perteneciera a quien encontró el tesoro, pero con la condición de que el tesoro se hubiera encontrado por casualidad, ya que si hubiera sido buscado con la finalidad de apropiarse de él, entonces le tocaba pura verga, igual que a Don Cangrejo. De modo que ustedes dos desenterraron mi tesoro. Bien, me ahorraron todo el trabajo de excavarlo, por eso les daré una recompensa. ¡Cielos! ¡2 soblones de oro! ¡Esperen! ¡Yo soy el capitán aquí! ¿Dónde está mi recompensa? Creo que tienes razón. Toma algo por tu esfuerzo. ¡Oro, oro, oro, oro! ¿Eh? ¡El cofre del tesoro es de plástico! ¡Plástico! La accesio o accesión es cuando una cosa se adhiere a otra, ya sea de forma natural o artificial, para integrarse en un solo cuerpo, y siguiendo el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Quien fuera dueño de la cosa principal extendía su dominio sobre cualquier cosa que se le integrara. Había 3 casos que se podían dar: accesión de una cosa mueble a otra mueble, de mueble a inmueble y de un inmueble a un inmueble. No se consideraba el caso de un inmueble a un mueble, porque los inmuebles siempre se consideraban cosa principal. Esto debido a que la definición de cosa principal era aquella que sirve por sí sola y de inmediato a las necesidades del hombre, mientras que las cosas accesorias eran aquellas cuya existencia era determinada por la cosa de la cual dependen. Para los efectos de la accesión, debo mencionar que los sabinianos opinaban que la cosa de mayor valor era la principal, mientras que los proculeyanos sostenían que la cosa principal era la que determinaba la función del conjunto. Dentro de la unión de una cosa mueble a otra mueble se tenían los siguientes casos: la ferruminatio. Esta se configuraba por la unión o soldadura inmediata de 2 objetos del mismo metal. La textura era el tejido o bordado que se hacía en una tela o vestido, pero cuando se hacía con hilos ajenos, la propiedad se atribuía al dueño de la tela. La tinctura se daba cuando se teñía una tela. La scriptura, este caso era cuando se escribía en un papel o pergamino, pero si dicho papel o pergamino era ajeno, la propiedad de éste se confería al dueño del papel o pergamino. La pictura. Esto era cuando se realizaba una pintura sobre un lienzo o madera. Si le pertenecían a otro, en la época de Justiniano se resolvió que, siendo la obra del artista superior al material, la tabla o lienzo debía pertenecer al artista. En la accesión de cosa mueble a inmueble encontramos los siguientes casos: la siembra o satio. En la siembra de semillas ajenas, el propietario del terreno adquiría lo que en él se ha plantado, siempre que echara raíces. La plantación o implantatio. Al igual que con la semilla, el dueño del fundo era el dueño cuando la planta echara raíces, aunque la planta se arrancara después. La edificación, inaedificatio. En este caso, los materiales usados podían ser reivindicados por el antiguo propietario, siempre que esto no causara daño o menoscabo al edificio. En estos casos, en que se introducen en el fundo objetos muebles que se incorporan al suelo, regía el principio de que, siendo el inmueble la cosa principal, todo lo que a él se unía pertenecía al propietario del suelo. En la accesión de cosa inmueble a inmueble se encontraban los llamados incrementos fluviales, entre los cuales se encontraban los siguientes: el aluvión o alluvio o aluvio, que se daba con la tierra que va sedimentando un río en los predios ribereños. La abulsión o abulcio se producía cuando la porción de terreno arrancada a un fundo lo fuera en forma repentina por el ímpetu de las aguas, siendo menester, para que existiera accesión, que la porción quedase unida al fundo de forma permanente, de modo que se formara un todo continuo. La especificación consistía en la transformación de una materia prima en una especie nueva, species nova, que adquiría su propia individualidad. Por ejemplo, una estatua hecha a partir de un bloque de mármol, una alhaja hecha con un trozo de metal, una barca fabricada con madera, y el vino a partir de las uvas. En la mayoría de los casos, la species nova ya no puede devolverse a su forma original para recuperar la materia prima usada, como es el caso al hacer vino de la uva, harina del trigo o una estatua a partir de un trozo de mármol. El problema que planteaba la especificación consistía en determinar
a quién correspondía la nueva especie cuando había sido elaborada con materiales ajenos. Según los sabinianos, la cosa nueva pertenecía al dueño de la materia de que provenía, pues sostenían que la cosa creada no era más que una modificación de la materia, sin la cual no hubiera podido ser hecha. Por lo tanto, no hay extinción de la propiedad y el propietario de la materia prima solo indemniza al especificador de buena fe. Los proculeyanos, por otra parte, y atribuyendo mayor importancia al trabajo del especificador, reconocían a éste la propiedad de la species nova, pues para ellos la materia transformada ya no existe y es reemplazada por una cosa nueva que aún no pertenece a nadie, y de la cual se hace propietario el especificador como un primer ocupante, indemnizando al dueño de la materia prima. Una posición intermedia fue adoptada por Justiniano al disponer que si la cosa podía ser reducida a su estado primitivo, por ejemplo, al fundir una estatua de bronce para recuperar la materia prima, pertenecía entonces al propietario de la materia prima, en tanto que era propiedad del artífice si no se daba tal supuesto. Por ejemplo, si en lugar de bronce se hubiera usado un bloque de mármol para hacer la estatua, y siempre que no hubiera habido mala fe, quien era dueño del material podía reclamar al especificador una indemnización por el valor de los materiales perdidos. Confusión y comixtión. Hay confusión cuando los líquidos o metales fundidos, perteneciendo a propietarios diferentes, son mezclados juntos. La comixtión es cuando se mezclan cuerpos sólidos, como medidas de trigo o rebaños. Si la separación es posible, cada propietario conserva la propiedad de su objeto. Si no lo es, surge una copropiedad. Pero, ¿y si la confusión o comixtión ha sido por azar o por la voluntad de uno solo? Pues en el caso de la confusión, si las materias primas pueden ser separadas, cada propietario conserva lo suyo, y si no es posible, entonces aplica la copropiedad. Entonces, para repartir esta copropiedad, se usaba la acción comuni dividundo. Pero si como resultado de esta confusión se ha creado una species nova, entonces se aplican las reglas de la especificación. En el caso de la mezcla o comixtión, las cosas como los granos o los animales conservan físicamente su existencia individual, y cada propietario puede recuperar sus bienes. Sin embargo, aunque se pueden escoger los animales, lo que no ocurre con los granos, en el caso de estos últimos se reivindican cantidades y no individuos. Modos derivativos de adquirir la propiedad. Entre los modos derivativos de adquirir la propiedad encontramos la mancipatio, la in iure cessio y la traditio. La mancipatio era el cambio de una cosa por una suma de dinero. Esto aplicaba para la adquisición del dominio de las res mancipi, pero estaba reservada para los ciudadanos romanos, pues solo ellos poseían el commercium. Era un acto privado y solemne, o sea que era un pedo llevarlo a cabo. Para empezar, era necesario que la cosa de la cual se tratara de transferir la propiedad estuviera presente, a menos que fuera un inmueble, en cuyo caso se usaba un objeto simbólico. Entonces el adquiriente, denominado mancipio accipiens, tomaba la cosa objeto de la emancipación y declaraba ser el propietario según el derecho civil, en presencia del propietario, al cual se llamaba mancipio dans. Después se pesaba en una balanza una cantidad de cobre, que interviene como precio de la adquisición. Todo esto se hacía ante 5 testigos y una persona más encargada de pesar el metal, al cual se le llamaba libripens. En el derecho postclásico, al desaparecer la distinción entre res mancipi y res nec mancipi, la emancipatio perdió su importancia, quedando reemplazada en la compilación de Justiniano por la traditio, único modo de transmitir el dominio. In iure cessio. Mientras que la emancipatio se realiza entre particulares, la in iure cessio exigía la presencia del magistrado. Consistía en un simulado proceso de reivindicación realizado sobre el esquema de la legis actio per sacramentum in rem, en el cual tanto el adquirente como el enajenante se presentaban ante el magistrado. El primero, que asumía el rol de actor, reivindicaba la cosa como si fuera suya, y el segundo no se oponía. Ante la falta de contradicción, el magistrado pronunciaba la adictio, adjudicando la cosa a quien la había reclamado como propia. La cosa debía estar presente. Si era un inmueble, tal vez se llevaba un fragmento que lo representara. Así, el enajenante perdía la propiedad del bien al operarse su transmisión al adquiriente, que quedaba públicamente reconocido como propietario ex iure quiritium.
La in iure cessio solo era accesible a los ciudadanos romanos que tuvieran el ius commercium. Era aplicable a las res mancipi, pero su uso era menos frecuente que la mancipatio, por exigir la presencia del magistrado. También se usaba para adquirir las res nec mancipi, pero en este caso la traditio era mucho más cómoda. Por eso, la in iure cessio se empleaba principalmente para la constitución de derechos reales o res incorporales, como las servidumbres prediales o los usufructos, pero al igual que la mancipatio, desapareció como modo de transmitir el dominio al reemplazarse el sistema procesal de las acciones de la ley por el sistema formulario, y especialmente debido al auge que alcanzó la traditio como medio de transferir la propiedad. En los textos justinianos, los compiladores solo dejaron de ella la palabra cesio o cedere, que vino a significar transmisión de la propiedad o transmisión de los derechos. Traditio. La palabra traditio viene del verbo latín tradere, que significa transmitir o entregar, y de ahí tenemos la palabra tradición, que es lo que pasa a través de las generaciones, lo que se da o entrega de una generación a otra. Pero volviendo al tema, la traditio descansa sobre una idea muy sencilla. Tratándose de una res nullius, el que toma la posesión se hace propietario, y esto es la ocupación. Pero cuando se trata de una cosa de la cual tiene ya alguno la propiedad, es necesario para adquirirlo que a la toma de posesión se une el abandono por parte del propietario. Como ya mencioné, una de las acepciones de la palabra traditio es la de entrega, y este modo adquisitivo de la propiedad se realizaba precisamente mediante la entrega de una cosa, aunada a la intención de transmitir y adquirir. La entrega o traditio era el modo de adquirir la propiedad que consistía en que el adquiriente tomaba la posesión de una cosa que era de otro, con el consentimiento de éste. Podía hacerse de mano a mano, pero en muchos casos se dejaba simplemente que el adquiriente tomara posesión de la cosa, como pasa en los mercados, donde las mercancías se exponen al público. La traditio consistía en la entrega de una cosa por el propietario, denominado tradens, a otra persona denominada accipiens, con la intención de que éste la adquiera. Pero, como la sola entrega de la cosa no implicaba la adquisición de la propiedad, porque se podía entregar una cosa a otra persona por múltiples razones, por ejemplo, para que la guardara o la reparara. Para que la traditio sea efectiva, deben reunirse dos requisitos, uno de carácter objetivo, consistente en la entrega de la cosa, y otro subjetivo, que es la intención de transferir por parte del tradens y la de adquirir por parte del accipiens. Además, era necesario que existiera una causa que lo justificara, iusta causa. Si se daba la entrega, pero no había justa causa para adquirir la propiedad, entonces quien recibía solo adquiría la posesión de la cosa. Cuando se trataba de cosas muebles, el tradens puede hacer entrega al accipiens mano a mano. Si es un inmueble, es suficiente con conducir ahí al accipiens o enseñárselo desde un lugar elevado, diciendo que se lo entrega, como en aquel viejo comercial de Chevrolet. Mijo, algún día todo esto será suyo. ¿La Cheyenne, papá? Mijo, algún día todo esto será suyo. ¿Y la Cheyenne? Y en el caso de mercancías encerradas en un almacén, basta también con entregar las llaves al adquiriente delante del mismo almacén para que pueda entrar a su gusto. La traditio aplicaba en un principio solamente a las res nec mancipi. Para las res mancipi era necesaria la mancipatio o la in iure cessio. Al desaparecer la distinción de res mancipi y nec mancipi, la traditio sustituyó a la mancipatio y a la in iure cessio. Justas causas de la traditio. Las causas que justificaban la adquisición de la propiedad eran el préstamo, credere, que implicaba dar una cantidad de cosa genérica, principalmente dinero, para que quien la reciba adquiera la propiedad y devuelva una cantidad igual del mismo género. ¿Cuándo me vas a pagar mi dinero, Prieto? ¿Y por qué no hacemos una tranza? ¿Siempre te gustó Campanita? ¿Qué pues? Apostaste dinero, perdiste dinero, paga dinero, pinche marrano. El pago, solvere, que implicaba que el acreedor adquiría la propiedad de la cantidad que se le entrega. La compra, emmere, que es la entrega para que el comprador posea como propietario.
La donación, donare, que implica dar la propiedad sin contraprestación, y la dote, dotem dare, que implicaba dar la propiedad de los bienes a la mujer. Y bueno, con esto terminamos por ahora. Yo me despido. Nos vemos pronto. Robas a la gente, le quitas su dinero. Eres un demente, vas preso por ratero. Malo, malo, eres chico malo. ¿Qué vas a hacer cuando vengan por ti? Estás en un enredo, te burlas de la chota. Te apuntan con el dedo, te agarran con la mota. Malo, malo, eres chico malo. ¿Qué vas a hacer cuando vengan por ti? Andas en la loca buscando unos cachetes, metiéndote la coca y jugando con machetes.